vamos a hacer el tercer vino a compartir de esta temporada previa al lanzamiento mundial de mi libro Sasoser, el arte de servir. Proyecto que ya está en su proceso de producción. Estamos en todo el proceso ya organizando la logística para que a finales del mes de junio usted me acompañe al lanzamiento mundial de mi libro Sasoser, el arte de servir, y todos los miércoles vamos a estar compartiendo diferentes capítulos del libro como ideas para que usted vaya diciendo, oiga, yo no me puedo perder el lanzamiento mundial de Sasoser, el arte de servir de Juan Carlos Quintero. Entonces, a todos bienvenidos, a quienes están conectados aquí a través de Instagram y allá en el canal de YouTube, una muy buena noche, bienvenidos todos. Y hoy vamos a conversar de cómo vamos a hacer la preventa del libro que empezamos el día de hoy. Y vamos a conversar un poco de lo que hablamos la semana pasada, del primer capítulo y del segundo capítulo, que me parece supremamente importante tener la claridad de algo que muchas veces por el afán del día a día, por nuestro trabajo, por cantidad de variables a veces que no tenemos en cuenta, se nos olvida tener claro, y es el propósito con el que hacemos las cosas. Entonces vamos a ir hablando y al final les voy a dar la fórmula de cómo vamos a hacer ese prelanzamiento. Si tú quieres acompañarme al lanzamiento mundial de Sasoser, el arte de servir, en el Teatro Zulima de Cúcuta a finales del mes de junio, pues te vas preparando para que me acompañes en ese momento tan especial que espero que nos podamos abrazar, saludar, te pueda autografiar el libro y bueno, y que puedas compartir también un momento interesante de conocimiento de cerca de 30 años de capitalizar ese conocimiento, experiencias, anécdotas, historias, aprendizajes que están condensados en Sasoser, el arte de servir. Entonces vamos a empezar hoy a hablar un poco del primer capítulo, y el primer capítulo tiene una referencia muy interesante y es algo que publiqué en el periódico Portafolio que yo denominé la teoría de las letras. Es decir, que cuando terminó la pandemia, cuando empezó la pandemia, ustedes saben que la economía del mundo se derrumbó. Y a esa situación la convertí en una letra L, el desplome de la economía, el desplome de nosotros mismos como seres humanos. Tuvimos una serie de inconvenientes porque pues nos quedamos solos, creímos que el mundo se iba a acabar, entonces todo el mundo salió a comprar papel higiénico porque si no, no íbamos a tener con qué. Después nos confinaron en la casa, las empresas tuvieron que reaccionar de una manera muy rápida para poder seguir vendiendo, para poder seguir trabajando. Hubo gente que se quedó sin trabajo. Digamos que se presentó un desplome muy importante, no solamente en la manera como funcionan las empresas, sino en la manera como pensamos nosotros y cómo trabajamos todos los días. Después, digamos que por allá en los meses de mayo y junio, la mayoría de las firmas de consultoría se dieron a la tarea de ponerse a pensar, bueno, esto va a ser corto, en su momento lo pensaban así, y empezaron a plantear que la recuperación para algunos iba a ser lenta pero progresiva. Entonces aparece la letra U, eso lo dijo Deloitte, y PricewaterhouseCoopers dijo que iba a ser como una B, que iba a ser la caída de la economía, pero que nos íbamos a recuperar rápidamente. Por allá al cabo de unos meses, en el mes de septiembre, ya después de que no se recuperó a los 6 meses, JP Morgan dijo que la recuperación iba a ser como una K. Es decir, que para algunos sectores de la economía iba a haber recuperación, como por ejemplo el retail, y otros, como por ejemplo el del turismo, iban a mantener esa caída en las ventas, lógicamente porque la gente no podía viajar, porque todos estábamos confinados. Entonces las empresas de turismo, de aviación tuvieron serios problemas. Digamos que esas eran las letras que marcaban como el antecedente de Sasoser, el arte de servir. Pero como a mí me gusta mucho analizar el tema, me di a la tarea de formular una letra. Y yo formulé la letra W, que si nos ponemos a pensar, en la pandemia vivíamos como en esa incertidumbre, ¿no? Que ya se va a acabar la pandemia, ¿no? Que otro pico de la pandemia, y nos la pasábamos como en ese sube y baja de emociones muchas veces, laboral, en la familia, fruto de esa situación de incertidumbre. Y hoy, si nos ponemos a reflexionar,
esa situación de incertidumbre también está sucediendo no solamente en el ambiente social, en el ambiente político, sino que globalmente hay una situación de incertidumbre marcada por guerras, por inconformismos con los gobiernos, por el crecimiento desmesurado de la pobreza. Entonces estamos viendo unos comportamientos macroeconómicos donde el dólar sube, baja, las acciones de las empresas empiezan a fluctuar de una manera muy importante, y eso hace que hoy nosotros tengamos que, como ejecutivos, tener una visión mucho más amplia de qué es lo que está pasando en el mercado, de tal manera de que nos preparemos ante esas situaciones volátiles, inciertas, complejas y ambiguas, tal como lo plantea el concepto VUCA, que es un concepto que es extraído de las fuerzas militares de los Estados Unidos en esa época de la Guerra Fría, en la que las Fuerzas Armadas tenían que estar analizando esos entornos donde ellos iban a hacer sus operaciones, y se caracterizaban por esas 4 variables. Eran volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Digamos que ese es el primer capítulo resumido de una manera muy sencilla de Sasocer, el arte de servir. Después viene un capítulo en el que quiero que reflexionemos un poco. Resulta que muchos de nosotros estamos hoy en día siendo impactados por el tema tecnológico. Por allá hace muchos años, en 1979 casualmente, el señor Alvin Toffler predijo la tercera ola, predijo que el mundo iba a estar lleno de prosumidores, que son esos consumidores que producen. Por ejemplo, hoy vemos eso del año 79 a la fecha, gente produciendo contenido. Las mismas empresas hoy están produciendo sus elementos para producción a través de cámaras, a través de impresoras de 3D. Entonces digamos que estamos empezando a ser autosuficientes gracias a la tecnología. Pero hay un elemento muy importante, y es que la tecnología ha empezado, que después de ese planteamiento del señor Alvin Toffler, aparecieron unos profesores de la Universidad de Stanford a decir que hay una situación que seguramente tú estás experimentando en tu empresa. Y es que la tecnología, según el estudio de estos 2 profesores de Oxford, ellos predijeron en el año 2013 que la tecnología iba a desplazar cerca del 47% de los trabajos. Y del 2013 al 2023 han pasado 10 años en que nos damos cuenta que efectivamente hoy muchos de los trabajos en los que nosotros estamos desarrollando nuestras labores están empezando a ser reemplazados por herramientas robóticas, por chatbot. Entonces ya cuando tú hablas hoy a una línea 018000, ya no te atiende una persona, te atiende una herramienta de inteligencia artificial que te da unas alternativas para ser atendido. Y mire, yo les digo una cosa que está incluida dentro del libro. A futuro, lo más probable desde mi perspectiva es que a futuro el hecho de que un ser humano nos logre atender, que nos atienda a una mesa, que nos conteste una llamada, eso a futuro va a terminar siendo un privilegio, porque ya hay restaurantes donde los meseros son unos robots, ya hay call centers donde los que contestan son unos robots. Ya tenemos cantidad de herramientas tecnológicas que están reemplazando al ser humano, básicamente por 2 elementos. Uno, porque nosotros nos enfermamos. Dependiendo del estado del clima, amanecemos con el Chucky diabólico o amanecemos como un príncipe encantador. Y un robot no. Un robot no se queja, un robot no hace huelga, un robot no está pensando en hacer una manifestación. Un robot trabaja y se programa para que haga una labor, y los seres humanos estamos siendo hoy confinados, digamos, de alguna manera, a que la tecnología reemplace las habilidades que los seres humanos tenemos. Entonces, por eso planteo que a futuro el hecho de que una persona nos sirva en una empresa va a ser un privilegio, y seguramente ese privilegio vamos a tener que pagar más para que una persona, para que un ser humano nos preste un servicio. Vamos a llegar a un momento donde la consulta médica ya no la va a hacer un doctor, sino que la va a hacer un robot que ya existe. Entonces, ir donde el médico para que nos ausculte, para que nos analice, para que nos escuche, va a ser un privilegio, porque vamos a tener que buscar la confianza de otro ser humano
para poder encontrar la solución a nuestros problemas. Los profesores, por ejemplo. Los profesores estamos siendo susceptibles de ser reemplazados porque lo más probable es que a través de la inteligencia artificial podamos llegar a programar unos avatar que en determinado momento puedan dar una clase y esa clase la pueda ver el estudiante a cualquier hora del día, conectado desde cualquier parte del mundo, algo que no puede hacer un profesor, no puede hacer un humano. ¿Qué hay que hacer en ese sentido? Porque digamos esto tampoco es que sea el apocalipsis, ¿no? La gente me dice, no, pero Juan Carlos, ¿y entonces qué vamos a hacer? Mira, hay algo muy importante que hay que empezar a trabajar y es el desarrollo de habilidades humanas. Eso creo que es lo más importante. Y en el libro precisamente estoy hablando de eso. El día de mañana vamos a tener robots que nos van a dar la bienvenida en las empresas y nos van a mirar con esa cara robótica. Así le pongamos la voz de la española, así le enseñemos a hablar de corrido, paisa, boyaco, lo que sea. Nunca un robot va a tener la calidez que los seres humanos podemos tener al saludar a una persona. Nunca va a tener la calidez de sonreír, porque la sonrisa natural del ser humano, esa sonrisa que investigó Guillén Duché, que fue el científico que investigó por cómo se generaba la sonrisa natural del ser humano, es esa sonrisa que cuando tú ríes sinceramente, levemente se te cierran los ojos y ligeramente los labios van hacia las mejillas. Esa es la sonrisa natural del ser humano. Y esa sonrisa nunca la va a poder reemplazar un robot ni ninguna herramienta de inteligencia artificial. La calidez, la creatividad. Seguramente podemos programar robots para que hagan tareas y aprendan, pero por su cuenta no van a poder tener la capacidad de ser creativos como lo somos nosotros. Entonces es importante que empecemos a desarrollar habilidades de alto valor humano, como lo que nosotros ofrecemos en Tu Mejor Versión Academy, que es una organización que creamos con mi esposa para que la gente pueda estudiar aquellas cosas que en la educación formal no pudo aprender. Inteligencia emocional, creatividad, liderazgo. Digamos que hay una serie de habilidades que estamos en mora de empezar a aprender para, lógicamente, dedicar nuestro tiempo a servir a las personas, que en últimas ese es el propósito de todos los que estamos en este mundo, servir a los demás. Entonces este tema de la digitalización y de la automatización va a requerir que tú que estás ahí detrás de esta pantalla, que me estás viendo, empieces a pensar cuáles habilidades vas a tener que desarrollar en los próximos años para mantenerte competitivo en el ámbito laboral. Esa es la clave que deberíamos estar, la clave del éxito para podernos empezar a preparar y decir, oiga, a futuro hay que aprender a ser creativo, a futuro hay que aprender a manejar la inteligencia emocional, a futuro hay que aprender a administrar, a saber resolver conflictos, que eso es lo que plantea todos los años el Foro Económico Mundial de Davos, que queda en Suiza, donde se reúnen los principales líderes del mundo para ponerse a pensar qué van a hacer en términos de economía, en términos de la contaminación ambiental, de la alimentación del mundo. Entonces, los líderes que se reúnen en ese foro siempre plantean 10 habilidades, 10 skills que deberíamos estar trabajando, que los invito a que revisen las publicaciones de Instagram, donde están muy bien detalladitas esas 10 habilidades para que usted empiece a prepararse desde ahora. Y digamos, no lo cojan cansado por el camino, porque las empresas lo que van a empezar a buscar es gente que tenga esas habilidades. Así que si usted tiene cara de puño y vive amargado todo el día, lo más probable es que usted lo reemplace un robot, sale más barato, y usted tendrá que ponerse a pensar, bueno, ¿y yo qué voy a hacer? Entonces hay unas señales muy importantes en ese primer capítulo que nos dicen, oiga, hay que empezar a desarrollar habilidades de alto valor humano, y esa es la invitación que quiero dejarles hasta este momento. Revise usted cuáles habilidades está desarrollando, pero ojo, no quiero decir habilidades duras de computación, habilidades duras de aprender a manejar una máquina, habilidades blandas. ¿Cuáles son esas habilidades blandas que usted hoy está desarrollando, no solamente para desarrollar su mejor versión, sino para lograr que a futuro
usted pueda lograr tener no solamente éxito desde el punto de vista laboral, sino también como empresario. Entonces ahí hacemos un pequeño resumen de ese primer capítulo. Y empezamos a hablar de el segundo capítulo, donde hay un elemento supremamente importante que, permítanme decirles algo, y es que hay una teoría muy interesante de Simon Sinek. Simon Sinek es un conferencista norteamericano que ha venido promoviendo un concepto que se llama el círculo dorado, el círculo de oro. Y se lo quiero resumir de una manera muy sencilla. Quiero preguntarle, ¿usted cuál cree que es su propósito en la vida? Porque seguramente nosotros siempre hablamos de propósito, hablamos de objetivos, pero yo le aseguro que hoy lo que usted me escribiría aquí en el chat o que me dejaría los comentarios ahí en YouTube, usted me diría, mi propósito es vivir feliz, mi propósito es viajar, mi propósito es conocer, mi propósito. Y a veces nos ponemos a llenar hojas escribiendo un poconón de sueños, ¿sí? Pero esos sueños nunca los aterrizamos a un propósito verdadero, a un objetivo. Entonces decimos viajar. Yo le pregunto a la gente, bueno, ¿y cuál es? ¿Y a dónde quiere viajar? No, pues yo quiero viajar, pero todavía no tengo claro a dónde. ¿Y cuándo va a viajar? No, tampoco. Entonces, eso que me acaba de decir es un sueño, no es un objetivo. Tenemos una gran confusión los seres humanos porque no tenemos claro nuestro propósito. Es importante que en la medida que vayamos avanzando en el libro nos va a llevar por ese camino. ¿Cómo hago yo para encontrar mi propósito? Y Simon Sinek lo plantea de tres formas, con tres planteamientos muy interesantes. Una cosa, ¿qué es lo que usted hace? Entonces tomemos por ejemplo el ejemplo de Disney. ¿Disney qué hace? Pues digamos que Disney, quien no aplica el círculo de oro, diría Disney produce películas y tiene parques de entretenimiento. Ese es el qué hace. ¿Cómo lo hace? Se preparan, tienen gente idónea, gente creativa. Pero la pregunta aquí es, ¿por qué lo hace? ¿Usted por qué hace lo que hace todos los días? ¿Usted por qué razón se levanta todos los días a ir a cumplir un horario, a ir a hacer unas tareas? Porque hay gente que se pasa toda la vida trabajando creyendo que ese es su propósito, trabajar para vivir mejor. Y hay mucha gente que trabaja y vive amargada, triste, vive inconforme. Uno los ve con esa cara de tristeza esperando a que llegue el viernes, porque el viernes van a encontrar el sábado y el domingo para poder hacer lo que les gusta. ¿Cuál es el propósito que tú tienes en la vida? ¿Por qué razón existes? Debe haber alguna razón maravillosa por la que usted está hoy en este momento conectado. Por el chisme que Juan Carlos va a sacar un libro, por aprender algo, porque no tenía nada más que hacer. ¿Cuál es el propósito por el que usted hace lo que hace? Eso es lo que nosotros deberíamos estar pensando todo el tiempo. Porque como lo dice Mark Twain, y aquí me parece muy interesante ponerlo de ejemplo, Mark Twain es un autor norteamericano de novelas. Él escribió los cuentos de Tom Sawyer y Huckleberry Finn, en fin. Y él tiene una frase que me parece muy interesante, que de paso también la repite Karina Arenas, que te invito a que la sigas en su canal de Instagram y en su canal de YouTube. Hay una frase de Mark Twain que me parece supremamente poderosa. El hombre, el ser humano, tiene dos días maravillosos de su existencia. El primer día es el día que nace. Es un día maravilloso. Y el segundo día, el día que encuentra su propósito. Es decir, el día que descubrimos para qué es que servimos en este mundo. Porque hay gente que sirve para estorbar, hay gente que sirve para dar lata. Pero ¿usted para qué sirve? Y las empresas tienen que tener hoy ese propósito muy claro, porque lo que necesitamos es tener ese faro para que los trabajadores, para que los proveedores, para que los contratistas, para que la gente que está rodeando a la empresa tenga claro que también van a contribuir en ese propósito. Entonces, por ejemplo, el propósito de Apple es desafiar el statu quo. Y ese propósito de desafiar el statu quo hace que creen productos sorprendentes, productos que hacen que las personas se paren
horas a las afueras de una tienda de Apple a esperar que abran para comprar un nuevo modelo. Ese propósito de desafiar el statu quo es el que hace que haya gente que paga mucho más por ese tipo de celular que por un celular de otra categoría, porque desafían el statu quo. Póngase a pensar el propósito del señor Elon Musk: llevar a la gente a Marte. Vaya usted, dígale a su jefe que usted quiere llevar a la gente a Marte y le va a decir: uy, se fumó un cilantro picho, ¿cierto? Porque nosotros creemos que esos sueños grandes son por allá invenciones raras o gente que tiene superpoderes, ¿no? En SpaceX, donde está ese propósito de Elon Musk de llevar a la gente a Marte, la gente trabaja con ese propósito y la gente sueña todos los días que su trabajo va a contribuir a que la gente vaya a Marte. Yo le pregunto, ¿usted lo que hace todos los días es una tarea o esa tarea contribuye a lograr un propósito superior en su organización? Yo le decía, por ejemplo, a mis queridos amigos de La Gran Cosecha, que es una panadería muy representativa aquí en la ciudad de Cúcuta, con sede ya en Medellín. Yo le digo a la gente que trabaja en La Gran Cosecha: ustedes no venden pan. El que trabaja en una cuadrilla de la empresa de energía colocando postes no puede decir que su trabajo es abrir huecos. El que trabaja en una clínica no puede decir que su trabajo es entregarle al paciente una fórmula médica. Yo creo que el que trabaja en la empresa de energía es una persona que está conectando a las familias con el bienestar o conectándolas con la productividad. Yo creo que un médico, su propósito es mejorar su calidad de vida. Yo creo que las personas que venden pan, el propósito de su trabajo es darnos la oportunidad de darnos un caprichito. Porque póngase a pensar usted cuando va a comprar pan. Usted se queda mirando la panadería, pide 200, 500, lo que pida de pan. Y aquí a este lado por lo general le ponen los churros, ¿no? Los churritos esos con azúcar y bocadillo por dentro. Y usted queda mirando el churrito y dice: no, un churrito, pero usted queda callado. Y la persona que está ahí, que tiene claro su propósito, le dice: señor, dese un gustico, ¿quiere que le pague un churrito? Están fresquitos, recién hechecitos, como para que se lo lleve, o quiere tomárselo aquí con café con leche. Son caprichólogos, nos ayudan a satisfacer nuestros caprichos. La gente que barre la calle, que trabaja en Veolia, que trabaja en aseo urbano, que trabaja en cualquier empresa de aseo. ¿Usted cree que el trabajo de esas personas es barrer? Esa puede ser la tarea. El propósito de esas personas es hacer que el mundo se vea mejor. Porque para muchas personas el mundo que conocen es la calle por donde van todos los días a su trabajo. Para muchas personas el parque en el que van a disfrutar con sus hijos es el único parque que conocen. Entonces, si una persona que barre cambia el chip y deja de pensar que su propósito es barrer y dejar eso limpio, y empieza a pensar que su propósito es contribuir a que el mundo sea mejor, hombre, yo creo que hemos hecho un buen trabajo. Por eso es importante en ese segundo capítulo recordarles que el segundo capítulo está enfocado en cómo encontrar el propósito que lleve el servicio al cliente de las empresas al siguiente nivel. No podemos seguir teniendo en las empresas gente que crea que su trabajo es hacer cartas. No podemos seguir teniendo en una clínica doctores que creen que su trabajo es formular. No, yo creo que hay propósitos superiores que yo los denomino ese propósito sublime, ese propósito majestuoso por el que usted se levanta todos los días a lograr hacer las tareas que tiene que hacer en su empresa. Ese propósito por el que usted tiene un emprendimiento. Eso es lo que nosotros deberíamos tener claro. Porque el de la panadería no vende pan. El de la panadería hace que disfrutemos de un capricho. Y eso es lo que tenemos que estar pensando todos los días en las empresas. ¿Cuál es el propósito por el que yo estoy haciendo aquí mi trabajo? Porque yo hago lo que hago. Porque les aseguro que usted puede irle a preguntar a alguien de su empresa, si quiere se lo dejo de tarea para mañana. Pregúntele mañana a alguien en su empresa: oiga, ¿usted por qué hace lo que hace?
Le va a decir, no, porque yo pues para ganarme un sueldo. Y eso me lleva a contarles una historia muy bonita de un guerrero que estaba en una construcción por allá en esas épocas en las que las construcciones se hacían era con piedra. Y va caminando el hombre muy elegante y se encuentra un picapiedra y le pregunta, ¿usted qué está haciendo? Y le dice, yo estoy picando aquí piedra. ¿Para qué? Para comer. Sigue caminando y se encuentra otra persona que está haciendo el mismo trabajo y le pregunta, ¿usted qué está haciendo? Aquí picando piedra. ¿Para qué? Para construir una pared. Fíjese que es la misma tarea, pero con un propósito totalmente diferente. El primero está trabajando para comer, el segundo está trabajando para hacer una pared. Y sigue caminando el hombre y le pregunta al siguiente picapiedra y le pregunta, ¿usted qué está haciendo? Picando piedra. ¿Para qué? Para construir un templo donde se va a alabar a Dios. Dígame cuál de esas tres personas trabaja más feliz. Dígame cuál de esas personas puede tener la capacidad de hacer la tarea con más cariño. Yo le aseguro que no va a ser el primero, porque si usted solamente va a su empresa a trabajar por un sueldo, déjeme decirle que muchos de sus jefes se están dando cuenta de esa situación. Uno debería tener un propósito superior. ¿Yo por qué hago lo que hago? ¿Yo por qué voy a mi empresa? ¿Cuál es el propósito que como persona yo tengo? Yo quisiera que usted reflexionara, que el libro le va a ayudar en ese segundo capítulo, Sasocer el arte de servir le va a ayudar en ese segundo capítulo a que usted descubra su propósito. Por eso usted que está aquí en el canal de Instagram y allá en el canal de YouTube, póngase a pensar cuál es su propósito, porque usted hace lo que hace todos los días. Y yo tengo claro mi propósito. Mi propósito es elevarle el nivel de conciencia a la gente para que tengamos esa conciencia de que interioricemos que en la medida en que seamos mejores personas podemos prestar un mejor servicio al cliente. Hoy hablaba con una empresaria y le decía, mire doctora, el problema de su empresa no se soluciona con una capacitación. El problema de su empresa no se soluciona comprándole libros a los trabajadores. El problema de su empresa no se soluciona pintando las paredes de la empresa. El problema de su empresa, y les aseguro que el problema de todos ustedes se soluciona cuando ustedes empiezan a cambiar su manera de pensar. Cuando usted deje de pensar que usted va a una empresa es hacer una tarea y empieza a tener claro que esa tarea se hace con un propósito superior. Hacer feliz al cliente, mejorar la experiencia, que esa persona regrese. ¿Cuál es el propósito por el que usted hace lo que hace? Esa sería la pregunta más interesante de este segundo capítulo de Sasocer el arte de servir. Y como yo tengo claro mi propósito, que es ese elevar el nivel de conciencia para que las empresas puedan prestar cada día un mejor servicio al cliente, ahí empiezo a conectar con empresarios que tienen ese interés. El señor Ben Lewis, el gerente de la panadería La Gran Cosecha, que el eslogan de su panadería es pasión por la excelencia. Uno de nuestros clientes al cual nosotros le entregamos contenido de valor para que su servicio al cliente sea realmente una experiencia. Que hay fallas, que hay problemas, claro, pero es que ¿quién no los tiene? Pero el problema no es decir, ay, tenemos un problema y buscar el culpable y ojalá vaciarlo de todo el mundo, delante de todo el mundo para que se sienta bien mal. El problema es encontrar de una manera objetiva la oportunidad de mejora, solucionarla y seguir adelante. Porque muchos nos quedamos es con el problema, buscando el culpable, en vez de agilizar el proceso y encontrarle la solución. Por eso Sasocer el arte de servir va a ser una herramienta estratégica para que el servicio al cliente de las organizaciones en el mundo pueda mejorar. Por eso, haciendo honor a ese propósito de elevar el nivel de conciencia de la gente para que el servicio al cliente sea superior, hoy quiero invitarlos a que empiecen a pensar en esta invitación. Hoy empezamos la preventa de Sasocer el arte de servir. No les voy a dejar aquí ningún enlace, yo lo único que quiero hacer es invitarlos a que si usted está conectado allá en YouTube o aquí en Instagram y quiere asistir a la conferencia, me deje un mensaje directo. Porque le voy a proponer un negocio. Vamos a tener una conferencia de hora 20 minutos. Vamos a tener un libro autografiado.
va a ir usted y puede ir con otra persona. Esas 4 cositas, aquellas personas que hoy me dejen un mensaje directo, que quieren asistir al lanzamiento mundial de Sasocer, el arte de servir, en el mes de junio en el Teatro Zulima, yo les garantizo que pueden ir con el libro autografiado y pueden ir en compañía de otra persona. Va a pagar 50.000 pesos por la conferencia, su entrada y la entrada de otra persona para que disfrute de una conferencia motivadora, una conferencia donde la verdad voy a hacer que usted empiece a pensar de una manera diferente. Una conferencia cargada de risas, cargada de momentos, de experiencias, porque tengo que honrar ese propósito maravilloso de mi libro. Por eso quiero invitarlo, si usted quiere asistir al lanzamiento mundial de Sasocer, el arte de servir, en el mes de junio, el jueves 28 de junio en el Teatro Zulima, déjeme aquí un mensaje para yo poderle contar qué debe hacer para asegurar su cupo. La próxima semana, mañana, empezamos a publicar un formulario en las redes sociales para que la gente se empiece a inscribir. Tenemos que llenar ese teatro Zulima con puros sasoceristas que van a recibir el libro, que van a compartir esa conferencia, que vamos a vivir un momento diferente en torno a algo que es lo único que va a hacer que las empresas sean diferentes a futuro, y es la calidad del servicio al cliente que nosotros podamos ofrecerle a aquellas personas que visiten nuestro establecimiento. Entonces, en aras de cumplir, como les dije, en ese primer inicio de hace 3, vino a compartir de hace 3 miércoles, la idea es que durante media hora hablemos de los capítulos de los libros y empiece yo a dejarles esa invitación. El próximo jueves 28 de junio en el Teatro Zulima vamos a hacer el lanzamiento mundial de Sasocer, el arte de servir, y por 50.000 pesos puedes entrar tú con tu libro y llevar a otra persona y disfrutar de 1:30 de conferencia en torno al tema más importante que hoy tienen las organizaciones, que es el servicio al cliente. Así que si tú quieres asistir, a partir del día de mañana vamos a dejar colgado un formulario para que la gente se empiece a inscribir, para que nosotros podamos reservarle su cupo, porque ya hay empresas que nos compraron sus entradas y necesitamos, como les dije, llenar el Teatro Zulima. Quiero compartir con la gente de Cúcuta, quiero compartir con los empresarios, con la gente de FENALCO, con la gente de la Cámara de Comercio, con la gente de ACODRES, con la gente de ACOPI, con la gente de Cotelco. Vamos a compartir un espacio maravilloso en torno al lanzamiento mundial de Sasocer, el arte de servir, el 28 de junio en el Teatro Zulima a las 7 de la noche. Así que si tú quieres asistir, no dejes pasar esta oportunidad, porque esta preventa que inicia hoy hasta el 1 de junio, esta preventa va a tener ese precio especial: 50.000 pesos la entrada, conferencia, 2 personas y libro autografiado. Que Juan Carlos, que es que mire, yo quiero ir con un compañero de trabajo. Entonces mire, vaya con su compañero de trabajo, y si su compañero de trabajo compra el libro, entonces son 2 libros autografiados y pueden ir con otras 2 personas, van 4. Que Juan Carlos, que yo quiero ir con mi esposa y 2 compañeros de trabajo. Hombre, ya tienes tu libro, vas con tu esposa, tus compañeros que compren otros 2 libros, y entonces ya podemos ir 6 personas al lanzamiento mundial de Sasocer, el arte de servir. Lógicamente les voy a ir dando más detalles. A partir de mañana empezamos a publicar en las redes sociales el enlace para que ustedes empiecen a inscribirse, para que usted que está ya en el canal de YouTube separe su cupo, porque las entradas van a empezar a agotarse de una manera impresionante, porque los empresarios, amigos, los gremios me han dicho: Juan, cuenta con nosotros y usted no se puede quedar por fuera de este lanzamiento tan bonito que voy a hacer en la ciudad de Cúcuta, para agradecerle a Cúcuta por todo lo que me ha dado y por todas las relaciones con los empresarios, porque me ha ayudado a proyectarme a nivel internacional, y por eso es importante disfrutar del conocimiento. Sasocer, el arte de servir, jueves 28 de junio en el Teatro Zulima. Entonces allá nos vamos a ver, y el próximo miércoles vamos a hablar del 3er capítulo de Sasocer, el arte de servir. Entonces no se les olvide de dejarme el mensaje directo si usted quiere asistir. Empecémonos a contactar. Si usted tiene un amigo que trabaja en una empresa y quiere que los trabajadores de la empresa vivan la experiencia, déjenme un mensaje directo. Nosotros
con mi equipo de trabajo nos contactaremos con cada uno de ustedes para asegurarle la entrada, para que pueda recibir el libro autografiado y pueda disfrutar de esta maravillosa conferencia de lanzamiento mundial de mi libro, Sasocer, el arte de servir. Como siempre lo digo, ahí nos vemos. ¡Chao!